porque el cargo no te pertenece, la fama no te pertenece, digamos, el calor que el poder te da y el acercamiento de mucha gente tampoco te pertenece. Una de las pocas cosas, tal vez la única que te pertenezca como una cualidad personal, es la impresión que vos dejás de tu rol y cómo lo ejerciste, y en eso el valor de la palabra es el insumo principal. Ahora, decías recién, vos volviste hace poco. Sí, estuve 3 meses haciendo un posgrado en Estados Unidos. ¿Te tomaste una licencia? Una licencia. ¿Y esos 3 meses fueron desde cuándo a cuándo? Desde inmediatamente las PASO a hace 15 días. Yo volví para la sesión unos días antes de la última de la sesión que hubo. Y esa decisión, muchos, digamos, la interpretaron en tono político, digamos, en clave política. Es difícil interpretarla así. Se quiere ir un tiempo, quiere esperar, va a repensar, es el ala política, digamos, vos estás identificado con el ala más política, y que recién tuvo una reivindicación, creo, con la despedida de Monzó, ¿no? Me parece que más que fue a Emilio Monzó, pero también creo que fue al trabajo político que no fue reconocido, esta es mi opinión, en estos 3 años y pico, casi 4 años. Pero vos, digo, el momento de decir, me voy, un momento raro después de la PASO. Sí, fue un momento raro. Por supuesto que lo que yo fui a hacer son oportunidades que no se presentan muy seguido, y además uno no puede elegir el momento. Es decir, el programa ocurre en determinadas fechas. Puedes decir no voy, pero la valoración que yo hice obviamente tenía que ver con las circunstancias que nos estaba tocando vivir internamente. Nosotros públicamente, ahora hay como una confusión, ¿no? Que incluso en un programa que fui el otro día de una colega tuya acá en la radio, que ganaron, no parece, sí. Que había uno de los invitados que decía, bueno, qué bueno sería que los pedidos de gobiernos de unidad nacional se hagan no solamente cuando uno es oposición. La verdad que me sorprendió, porque en mi caso personal y en el de Emilio lo pedimos desde que llegamos al gobierno, y en los momentos de más fortaleza del gobierno es donde más creíamos que había que hacerlo. Pero digo, esa estrategia propuesta no fue la elegida. Y a nosotros con Emilio, por una cuestión de honestidad intelectual, nos pareció a finales del año pasado ya anunciarle al presidente que no queríamos ir por la reelección, que nos parecía, como te digo, una cuestión de honestidad intelectual, dar un paso al costado adentro de Cambiemos, como vamos a seguir estando, pero no desde roles tan importantes, porque nos parecía que el presidente de la Cámara y el presidente de bloque tenían que tener mayor convicción sobre la estrategia tomada, que no era nuestro caso. ¿Y cuál era la estrategia a la que le dijeron que no? A ver si me lo puedes poner como más en blanco sobre negro. No, ahora te lo pongo, nada más para terminar la idea anterior. Nosotros tomamos esa decisión en mayo, junio, cuando se cerraron las listas. Nosotros cumplimos y no buscamos ninguna reelección. Y además, por razones obvias de tampoco compartir mucho la visión electoral que se tuvo de la campaña, tampoco participamos de la campaña. Entonces, ¿yo qué dije? Mi única tarea, que no es electoral, es política en el Congreso. Yo doy mi palabra de volver para cualquier sesión que haya, y así fue. De hecho, ahora me vuelvo una semana más a terminar el programa, y me vine estos días para cumplir con mi responsabilidad en la última sesión. Respecto a tu otra pregunta, lo que nosotros proponíamos entonces es lo mismo que proponemos hoy. Por supuesto no tenemos la iniciativa, pero básicamente yo siempre digo, Romina, que hemos probado en la Argentina en los últimos 40 años de la democracia para acá, hemos probado prácticamente todas las recetas. Hemos tenido gobiernos radicales de centro izquierda como el de Alfonsín, de centro derecha como el de la Rúa, gobiernos peronistas de ambos colores. Menem y Kirchner tenían poco que ver. En términos económicos probamos libre flotación, convertibilidad, apertura de importaciones y apertura al mundo, estatismo y sustitución de importaciones. Probamos de todo. Lo único que nunca probamos fue tener acuerdos de unidad nacional en 8 o 10 temas que se respeten a lo largo de los gobiernos y que den una visión de Estado al resto del mundo, y no la oscilación permanente que nosotros demostramos hasta en materia internacional. Digo, yo no me quiero meter en juicios de valor, pero si vos te pones a pensar, hasta hace 4 años, olvidémonos de los gobiernos, hablemos de la Argentina como si la vieran desde el exterior. Hasta hace 4 años Maduro y Castro eran los principales socios estratégicos de la Argentina. De repente cambia un gobierno y la política exterior cambia 180 grados. Una alineación más ortodoxa con los Estados Unidos, con Israel, que también el tema Medio Oriente cambió mucho en estos años, con la Unión Europea, y de vuelta otro cambio de gobierno, y no es que hay un matiz, hay otro cambio 180 grados, como si nada hubiera ocurrido. Es como si la Argentina no sacara conclusiones, no pasara nada en limpio. Es como un eterno regresar. Y entonces, al final,
los países son proyectos de Estado con diferencias de gobierno. Y en la Argentina parece que el Estado está ausente y entonces lo único que hay son una sucesión incongruente de proyectos de gobierno. No hay una palangana, para ser vulgar, en donde vos vayas tirando los chorizos que arreglaste, en donde vos te pusiste de acuerdo y decís, bueno, la verdad que los que se fueron, esto y esto lo hicieron bien, nosotros lo vamos a mantener, y entonces vos entender que tu éxito como oficialismo no es perpetuarte en el poder. Tu éxito como oficialismo es ver cómo incidís sobre la oposición que va a alternar con vos y decir, mira, me fue tan bien que yo los estoy forzando a ellos a mantener todas estas políticas de Estado. Eso en Argentina no pasa. Yo insisto, te escucho, te estamos escuchando, los oyentes está bien, es Nicolás Massot, recién llegado para esta última sesión, después de lo que muchos interpretaron como pegar un portazo. Ahora, explícame cómo no pensar, o cómo los oyentes por ahí no están pensando, uy, qué visión romántica, ¿no?, de la política, cuando en el propio Cambiemos tienen tantos, o sea, no solamente no hay consenso con la oposición, y después vamos a hablar de lo que fue la oposición y del kirchnerismo, del peronismo en estos años, pero no pueden ponerse de acuerdo entre ustedes. Es como esas familias, viste, que te dan disfuncionales, que dan consejos a otros, y vos decís, pará, primero arregla tu casa antes de venir a opinar de la mía. ¿Qué fue Cambiemos? Porque muchos hoy lo están viendo casi como un engendro político. No fue una coalición de gobierno, no fue una coalición electoral. Hoy salen los radicales referentes importantes a decir, nosotros advertimos de todo esto y no nos escucharon, pero también desde adentro, porque lo estás contando vos como Nicolás Massot, lo cuenta Monzó, lo cuenta Frigerio, digamos, esto es público, que tampoco escucharon a la política ni entendieron la política, digamos, como se entiende de manera tradicional, y eligieron el libro del duranbardismo. Entonces, ¿cómo haces para hablar de un consenso cuando no hay consenso, primero, en quienes gobernaron estos últimos 4 años? Bueno, pero primero una aclaración, o sea, el consenso no es fácil, es trabajoso, y es un resultado, no un inicio. Entonces, es lógico ver inicios turbulentos, debates apasionados, muchas veces la sensación de que hay armados que se pueden romper, pero lo más importante es que en todo ese trayecto prime la política y el resultado sea un consenso. Eso, porque creo, no son conceptos contradictorios ni antagónicos. El hecho de que haya debate interno y a veces parezca que es muy confrontativo, y el concepto de consenso, porque vienen en un orden temporal distinto. Hecha la aclaración, la verdad es que sí hay que reconocer que Cambiemos, a Cambiemos le costó despojarse de su identidad original. Es decir, su identidad original fue una coalición electoral sobre la cual también hubo mucho debate. Digo, es bueno entender que el mismo debate que nosotros tuvimos respecto de la ampliación de Cambiemos una vez que llegó al gobierno hacia sectores del peronismo del interior basados en la gestión común entre el gobierno nacional y gobernadores, fue casi una continuidad del debate que existió en 2013 y 2014 respecto de aquellos que creían que el PRO tenía que competir con pureza y sin aliarse con la vieja política, y los que creíamos que el desafío era tan importante que había que perder un poco de dogmatismo para ganar en pragmatismo. Y eso continuó después. A veces no se traza esa línea de continuidad, pero Cambiemos nació como una alianza electoral con un fin que hizo por un momento olvidar las diferencias que existían entre los socios de esa coalición, y el fin fue ponerle freno a un gobierno que después de 12 años en el poder había acumulado algunas prácticas casi totalitarias y juntó un gran abanico de la sociedad en contra de ello. El desafío inmediatamente posterior a ganar las elecciones de Cambiemos, que es donde creo nosotros fracasamos parcialmente, fue tratar de dejar de definirnos por la negativa, como el cúmulo del anti-kirchnerismo, y empezar a definirnos por la positiva en función de algunos logros de gestión. Yo creo que los hubo, y creo que en 10 o 15 años la valoración que va a haber sobre este gobierno va a ser bastante más benévola que la que es ahora, porque va a ser donde se empiecen a vislumbrar algunas cuestiones micro que hoy no son fáciles de dilucidar. Por supuesto, una acuciante situación económica no te pones a ver lo pero mismo. en perspectiva eso va a estar. Pero es cierto que no alcanzó para definir al gobierno por la positiva. Y lo que ocurrió después fue que cuando los logros de gestión tardaban en llegar, estoy hablando de principios del 2017, antes de la elección de término medio, hubo un facilismo electoralista
que fue volver a echar mano a la grieta y al antikirchnerismo original de la formación de Cambiemos. Porque en estas elecciones fueron por la negativa, como lo llamas vos, digamos. En estas elecciones eran que no suma Cristina, que no suma Alberto, que no vuelva... Claro, en ¿no? 2017 se decía que era temporario, que bueno, que no iba a ser... porque muchos decíamos, estamos hasta violando una promesa de campaña, que era unir a los argentinos, abandonar la confrontación, y estamos fomentándola de vuelta solamente para explotar un resultado electoral. Eso fue así, digamos, como lo estás contando. Bueno... Hay que solamente seguir, digamos, los que seguimos la campaña, fue así. Bueno, por eso digo, olvidémonos del la frustración de algunos de nosotros tiene que ver en gran parte con eso, con la convicción con la que llegamos de tratar de superar la confrontación y de trabajar en unidad con muchos otros sectores, como sí lo logramos y de manera ejemplar en el año 2016 y la primera mitad del 2017, y el Congreso fue un fiel reflejo de eso, mostrando uno de los años más productivos de su historia, con leyes de un peso, de una densidad fenomenal, pero que después echamos mano a ese hábito, a esa definición por la negativa, y la tratamos de explotar en las dos elecciones subsiguientes, y eso creo que nos desperfiló mucho, porque la gente no esperaba de nosotros que abonáramos aún más la grieta. Entonces... de nosotros, yo te pido acá, digamos, mucha honestidad, porque entiendo que es un tema complejo, pero cuando vos hablas de nosotros, a mí me cuesta pensar que vos, Monzó, Frigerio y Macri y Durán Barba o Peña son lo mismo. No, a ver, Romina, nosotros, la verdad somos que no... iguales, pero hay que hacerse cargo del movimiento político del que somos parte. Es decir, a mí me parece que hay que terminar con esta idea de que el que plantea críticas internamente es un traidor o está buscando un puesto en el gobierno que viene. Digo, eso es una infantilidad. Pero esto lo plantean muchos desde el partido también. Bueno, pero allá ellos. Es decir, la única manera de salir de la confrontación es bancarse el costo de ser un moderado. Si vos no estás dispuesto a eso, obviamente que vivimos en un país de confrontación permanente, fomentado desde la sociedad civil y también desde la política, porque es negocio electoralmente hablando. Es decir, la gente que dice, uy, mirá cómo me aplauden cuando yo digo que son todos chorros y que se tienen que ir. Y bueno, está bien, si uno busca el aplauso y busca que un núcleo duro lo siga y no está pensando realmente en el bien general, es difícil que salgamos. Entonces, yo planteo, yo y Emilio y los que digamos, hacemos política dentro del mismo grupo de afinidad, pero adentro de Cambiemos, nos hacemos cargo de Cambiemos. Por eso lo hicimos durante todos estos años, diciendo las cosas públicamente, y al mismo tiempo, a veces la misma semana que planteábamos una crítica, estábamos en la primera línea del Congreso defendiendo medidas de este gobierno. Y a la gente le parece raro y contradictorio, y no lo es. Tiene que ser más normal. ¿Qué te pasó a vos, no? Teniendo esta visión tan crítica de cómo venía el gobierno, diciendo tenemos que ir por otro lado, no sigamos el librito de Durán Barba, no solamente hay que ganar una elección. Claro, pero ahí hay una aclaración importante también, porque parece que nosotros lo que predicábamos era una estrategia electoral o una ampliación de una alianza electoral. Y nosotros lo empezamos a decir, ni bien asumimos, porque la razón era sobre todo un modo de gobernar y un modo de gestionar el poder. Lo que nosotros veíamos... Nosotros sería la política, digamos. Sí, por ahí cuando hablan de nosotros, de dejar incluir a Emilio y al grupo de diputados y de dirigentes políticos que nos referenciamos con él. Pero, y además porque no me gusta nunca hablar en singular, ha traído confusiones eso en algunos de mis discursos, pero lo hago siempre. Lo que nosotros planteábamos era que, y lo seguimos haciendo, es que la Argentina no necesita un maquillaje de gestión. No es que tenemos que discutir solamente respecto de cómo reformamos o modernizamos el sistema de salud y discutir un poquito de la política monetaria. Es decir, la Argentina tiene que revisar la distribución de derechos y de obligaciones del conjunto de la sociedad, tiene que revisar el rol del Estado, y eso implica discusiones muy acaloradas, con posiciones muy poco encontradas, y para eso es importantísimo entender que si nosotros abrazamos, y hay que abrazarlo, el sistema democrático republicano, tenemos que abrazar la construcción de mayorías. Los sistemas democráticos republicanos no funcionan extremando minorías. Esto acá hay una locura, que parece que el que gana la elección es prácticamente un monarca, y la oposición, si no lo acompaña, es irresponsable y antipatria. Digo, hay como un rechazo al diálogo y a la negociación política bien entendida, que es el combustible de este sistema. Es casi autodestructivo lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nosotros sugeríamos era
no aspirar a que mes a mes veamos cómo formamos una mayoría de 5 votos de diferencia. Nosotros decíamos, la Argentina necesita un consenso de largo plazo, no una mayoría de corto plazo, porque las mayorías se pierden fácil. No los escucharon. Tal vez nos escucharon y eligieron otro camino. Hay que ser humilde también. No es que nosotros pensemos que era la única solución. Bueno, era la que nos parecía. Con este resultado claramente no era. Bueno, pero sí, es como que el GPS te marca ir para un lado y van para el otro. Por supuesto que pienso así, pero tengo el impulso de considerar que puedo estar equivocado, porque si no, también la arrogancia te lleva siempre a lugares. Digo, vos ves el resultado, es como vos, insisto, digo, muy brutal, pero el GPS te manda para otro lado. Vos elegís otro camino y te va marcando que está cortado y llegás y dices, está cortado. Claro, pero te dice la aclaración porque si hubiéramos ganado, yo estaría diciendo lo mismo. Porque cuando ganamos dije lo mismo. ¿Entendés? La diferencia no es por el resultado electoral. No, la verdad que no. Pero es que no es, vuelta, porque no es por el resultado electoral lo que, digamos, el pedido de ampliación no tenía que ver con que si no lo hacíamos perdíamos una elección. Tenía que ver con que si no lo hacíamos iba a ser muy difícil obtener los resultados de gestión que el país necesitaba y que por supuesto fueran... no de forma. Claro. Y que si ganábamos la elección, el día después, nosotros, al igual que hicimos en 2015 y en 2017, hubiéramos salido también de vuelta a pedir una ampliación de la coalición de gobierno.